Saudações artísticas, tudo bem, pessoal? Vamos então para mais um podcast muito especial aqui para gente. É um podcast com José Marim, um artista que tenho muita admiração pelo trabalho que faz com deburros, com desenhos, com as macetas, né? Produz vasos de bonsai. Então, é um artista muito talentoso. Eu pude ter a honra e o prazer de fazer aula de desenho com ele, de projeção. Queria apresentar para vocês, então, José Marim. Bem-vindo, muito obrigado. Hola, bueno, muchísimas gracias primero que nada por tus palabras y por la invitación, la oportunidad de estar acá con ustedes conversando un rato. Para mí, de verdad, un placer. Massa, muito legal. Aqui no Brasil, quando a gente, aqui onde eu moro, né, São Paulo aqui, quando a gente gosta muito de alguma coisa, a gente fala massa. Então, os seus deburros, suas macetas são muito massa. Muito legal, muito bom, trabalho muito bem feito, né? Mas você, para o pessoal até te conhecer, né? Saber quem você, fala um pouco dessa sua trajetória aí com o bonsai. Bueno, vamos a empezar, digamos. Yo en el año 2001 conocí a una señora en Venezuela, que es mi país de origen. Ella se llama Cecilia Chacín, y con ella, digamos, aprendí lo básico. En aquella época, bueno, estoy hablando de una señora que, digamos, las primeras generaciones de bonsaístas de acá de Latinoamérica, de Venezuela y de Latinoamérica. Eh, Aprendí con ella todo lo que era lo básico, lo que es la técnica, pues, digamos, bastante básica. Y después empecé a investigar por mi cuenta muchísimo más, con el tema de internet. Conseguí a la Sociedad Venezolana del Bonsai, que digamos una de las sociedad pionera en Latinoamérica en cuanto al tema. Y bueno, empecé a tener relacionarme con ellos ahí, y por medio de eso conocí a Nacho Marín. Sí. Entonces, luego de un tiempo, eh, hablé con Nacho para, digamos, ser su alumno y ver cómo poder trabajar con él, porque de verdad me sentí muy, digamos, identificado con su trabajo, con su manera de componer y todo su, digamos, su discurso artístico, ¿no? Sim. Isso foi Entonces, quando, José? Isso foi que ano isso? el año no te lo sabría decir. Me recuerdo que yo conocí a Nacho en el 35 aniversario, digamos, la ceremonia del 35 aniversario de la sociedad, pero no te sabría decir. Después hubo otras épocas, digamos, otras reuniones, y después, estoy hablando de hace como 10 años más o menos, Sim. yo conocí a Nacho y hablé con él. Toma en cuenta, yo estuve ahí con Nacho trabajando en, digamos, árboles, unos 3 años más o menos, y después me fui de Venezuela y estoy acá en Sim. Argentina. Sim. Pero esos 3 años fueron más que suficientes para cambiarme completamente todo lo que es la visión de lo que era bonsai, pues esta cosa de, de mirarlo de otra manera, de entenderlo como un lenguaje visual. Eh, Evidentemente, en ese momento Nacho no había abierto las escuelas que le está dando ahorita, pero simplemente, bueno, trabajábamos en su terraza, sus árboles, era, digamos, una lluvia constante de conocimiento, directamente sobre la práctica, pues, lo cual estuvo muy bueno. Y bueno, eh, luego tocó irse del país, pero bueno, siempre seguimos un poco en contacto, y la idea es, digamos, pisar
tomar nuevos rumbos y seguir aprendiendo. Acá también en Argentina, después de estar acá en Argentina, conocí a muchísima gente, estuve mucho con, digamos, yendo a lo del estudio de Marita Gurruchaga, y con ella, bueno, fue, digamos, que funcionó bastante bien, una persona súper entregada, súper, ¿cómo se dice?, generosa, y, y me ha ayudado un montón, tanto en lo que es la adaptación acá, imagínate, nuevo país, nuevas especies, nuevo clima, nuevo todo. Sí, Entonces hubo, digamos, un proceso de adaptación en el que Marita me ayudó muchísimo. Eh, y seguimos trabajando en eso. De hecho, ahora, recién ahora, después de ya más de 5 años, creo, 5 años en Argentina, te digo que ahora recién estoy empezando a ver algunos resultados de los árboles. Sabes que los tiempos en bonsai son un poco sí, eh, es particular, pues. Entonces, ahora es que estoy empezando, digamos, a ver algunos resultados en algunos árboles que recolecté, y estamos en ese proceso. También he tenido la oportunidad de trabajar en árboles de algunas personas acá, en las colecciones de algunas personas acá. Digamos, me han dado esa oportunidad y eso me ha ayudado muchísimo también a conocer las especies y todo eso. Ha sido buenísimo. Digamos que mi trayectoria es más que todo de conocer gente, y gente que me abrió las puertas y que me dio oportunidades, y con eso, digamos, y así sigo, así sim. seguiremos incluso. Muito bom, muito bom. É, eu costumo falar assim que eu sou um artista diferente, né? Antes e depois do desenho, do deburro, né? Mudou muito a minha forma de perceber e tudo mais, assim, a arte do bonsai. Não só a arte do bonsai, mas tudo que envolve o bonsai. Todas as outras artes que estão junto com o bonsai, como a cerâmica, né? Ah, as próprias mesas de expositoras, né, de exposição de bonsai, cusamonos, todos esses outros itens, né, que envolvem o bonsai. O desenho aguçou muito meu olhar para isso, né, o deburro, porque aí eu posso, projetando e desenhando uma árvore, pensar numa maceta, né? E aí desenhar, fazer o deburro dessa maceta, e pensar com um lado criativo, né? E o que você tem a dizer para os bonsaístas, né? Que acredito que tem vários bonsaístas que não gostam de desenho, não gostam do deburro, né? Não se adaptam ou acham que não é necessário. Digo isso porque antes eu pensava assim, depois minha cabeça mudou, teve uma evolução, e aí eu conheci, tive contato com a projeção, com o deburro, e pude viver essa transformação, viver essa evolução artística, né? Mas o que você poderia dizer para os outros bonsaístas que não desenham, que não praticam deburro? Qual é a importância? O que isso pode mudar na visão artística dentro do bonsai? Sí, en primer lugar te puedo decir, bueno, le puedo decir a todos que una de las cosas más importantes es eso mismo que tú acabas de decir, de cambiar la manera de pensar, de mudar, como dices tú, la mentalidad de antes, de un antes, digamos, bastante cerrado, en el que no le dabas la oportunidad digamos, a un lenguaje, y ahora sí, porque descubriste todas sus ventajas. Esa posibilidad, esa acción de dejarse influenciar por un, por una forma de arte, por una herramienta como esta, por un oficio como es el dibujo,
esa oportunidad la puede dar cada quien y es, digamos, el primer paso. El dibujo es una herramienta eh, que en arte se ha utilizado desde prácticamente toda la historia. Casi todos los lenguajes visuales lo utilizan porque lo podemos utilizar de manera descriptiva, lo podemos utilizar para el análisis de composiciones, lo podemos utilizar como medio de expresión también, evidentemente. Entonces, es un oficio que va ligado, digamos, directamente a casi todos los demás oficios, en lenguajes visuales como escultura, pintura, e incluso cosas muchísimo más modernas como la fotografía, la arquitectura. Evidentemente, siempre se ha usado el dibujo de manera de representar y de estudiar eh, los elementos y las composiciones que se están armando. En el bonsai esto no es diferente. En el bonsai es tal cual igual, porque el bonsai es un lenguaje visual. De manera de que yo lo veo y se lo, digamos, trato de llevar a todo el mundo de esa manera. El bonsai es un lenguaje visual por el cual nosotros hacemos una representación de la naturaleza. Una representación que está, digamos, atravesada por nosotros mismos. Entonces, como el lenguaje visual, nosotros lo que estamos logrando es una imagen. Estamos logrando un árbol que tiene tres dimensiones, que, digamos, está ahí, tiene su composición, y esa composición es una imagen. Y esa imagen, nosotros podemos estudiarla perfectamente con el dibujo, así como se ha estudiado la imagen en toda la historia. Sí, De verdad, es una herramienta muy, muy versátil. Y como yo le digo a todos, porque mucha gente, digamos, la traba que se consiguen es esta mentalidad de, no, pero es que yo no sé dibujar, o yo no nací con el don, entre comillas, de dibujar. Y dibujar no es un don, o sea, dibujar es un oficio. Como todos genial, los demás, como todos los demás oficios, se puede aprender con muchísima práctica, se aprenden las técnicas, se incorporan, y después ese oficio lo puedes incorporar perfectamente dentro de tu proceso creativo para crear. genial, genial. Incrível como você tocou num ponto muito interessante e muito importante, que é o de linguagem visual, né? Sí, correcto. O bonsai, ele é uma linguagem visual, né? Estamos lidando ali com texturas, coloração, né? Luz e sombra, né? Quando vai fotografar para um concurso, né? Tem que lidar com sombreamento, com luz, né? Então, pontos de interesse pela obra, né? Então, é construído um texto, né? É construído um texto. Então, quando a gente tem a oportunidade e esse pensamento de ter como ferramenta o deburro, é fantástico. A mente, o processo criativo, a capacidade de criar do artista, ela aumenta. Ela aumenta, porque a gente tem a possibilidade de projetar de coisas que estão adiante, projetar uma árvore, projetar uma maceta antes de fazer, antes de ir e concretizar. Né? A gente pode almejar, sonhar, criar, né? Testar e ter parte dessa sensação estética ali com o desenho. Né? Isso é genial, isso é genial. Sí, incluso una de las cosas que yo les enseño cuando, digamos, hacemos lo del curso de dibujo, tanto el básico como el avanzado, es esta cosa de que los ejercicios que se hacen son precisamente para potenciar la creatividad. Evidentemente, cuando nosotros hacemos un dibujo de bonsai, sea que estemos tomando como modelo un árbol existente o no, nosotros estamos componiendo, estamos armando una composición. Y en ese proceso de armar una composición estamos, digamos,
armando esa disposición de todas esas partes y diseñando la mejor imagen. Eso lo podemos repetir con dibujo infinidad de veces, de mil formas diferentes en cuanto digamos, el punto de partida o la idea rectora, que lo que hace es que con una medida digamos, como práctica, ir, digamos, pasando por nuestra mente muchísimas composiciones, muchísimas formas de resolver un árbol. Y cada vez que lo hacemos es más información, o sea, más experiencia en cuanto a la resolución de la imagen, en cuanto a la resolución del árbol, en cuanto a su imagen. Eh, Cuando nosotros vamos después a trabajar los árboles, evidentemente si por nuestra mente, si digamos en nuestro ser, ya nosotros hemos hecho un trabajo de incorporación de resoluciones de imagen, por Sim, decir cualquier número, 1000 resoluciones o 1000 composiciones hemos hecho, digamos, y tenemos esa experiencia, se nos va a hacer muchísimo más fácil el momento de crear en el árbol, en resolver situaciones, digamos, realizar esa composición como tal. La verdad que es una herramienta, para mí, desde mi punto de vista, es una herramienta esencial. No quiere decir que nosotros, que todo el mundo tenga que estar dibujando cada rato todo, como por ejemplo lo hago yo. No tiene que ser así, pero la herramienta es válida, y sobre todo lo esquemático. sim, Eh, Sobre todo esta cosa de utilizar el esquema para estudiar la composición. Eso es algo que puede hacer cualquiera, porque de hecho yo en el curso lo he visto como personas entran sin ningún tipo de conocimiento de dibujo y después de unos 2 o 3 trabajos prácticos ya se empieza a notar su manera de elaborar esquemas es diferente, ya mucho mejor, digamos, armadas las composiciones, mucho más ordenadas, mucho más proporcionadas, sobre todo. sim, Eso digamos, está claro, pues se puede aprender y es una herramienta, es como cualquier otra cosa que apliquemos dentro del proceso creativo, es una herramienta, una técnica más. sim. Muito bom. Que, José, qual as pessoas, né, os artistas na atualidade que você recomenda para que se observem o deburro, né, trabalhos de desenho, trabalhos com deburro? Qual seriam os artistas hoje que você indicaria como referencia? Bueno, digamos que personas que dibujan en el ámbito del bonsai hay un montón, no los conozco a todos, pero digamos, básico, digamos, de entrada podemos hablar de tú mismo, que he visto tus dibujos son espectaculares, Paulo Enrique, que es de allá de Brasil, también Nacho Marín, por supuesto, Nacho, cuando editó su primer libro de 100 Bonsai, el libro es un espectáculo, es digamos, una aproximación al dibujo, al bonsai desde el punto de vista del diseño con el dibujo, donde precisamente se explora ese lenguaje. Eh, Muy poético también el libro, se lo recomiendo. Eh, eh, También he visto a algunas otras personas, William Garcés, que creo que últimamente lo he visto dibujar bastante y está muy bueno su trabajo. Y bueno, hay infinidad, pero esos que te nombro primero son, digamos, los que más conozco. El trabajo de Nacho, el trabajo de ustedes dos, de tuyo y de, de Paulo y William Garcés. Sim, muito bom, muito bom. O Paulo, ele costuma falar que quando erra no desenho, também se erra na árvore.
es correcto. Então, é muito bom, muito bom. Ele fala isso constantemente, ele fala isso nas aulas, no momento de ensino, né? E realmente, né, por esse contato com proporção, que a gente que você acabou de falar e tal. Muito bom, muito bom. E diz uma coisa, quando você falou até com o Nacho, né, para você ser aluno, você antes já fazia trabalhos com deburro ou não? Sí, yo de hecho dibujo lo hacía desde mucho antes, evidentemente no relacionado con bonsai, sino dibujo, digamos, más de figura humana y todo esto, y proporciones. Ah, No desde el punto de vista, digamos, profesional artístico, porque siempre fue como bastante un aficionado, ¿no? Al dibujo. Eh, Desde mucho antes incluso de hacer bonsai. Y después con el bonsai, digamos, sucedió esta conexión y esta forma en la que se juntaron las dos cosas, evidentemente también influenciado por el trabajo de Nacho, eso no hay que negarlo. Eh, eh, Empecé a ver, a visualizar cómo esta herramienta podía ayudar muchísimo. Y empecé a usarla y desde entonces, bueno, digamos que me mantengo dibujando árboles casi que constantemente. Me gusta mucho utilizar un sketchbook o una libreta. Siempre tengo conmigo una libreta para, digamos, plasmar cualquier idea que se me viene a la mente, digamos, no sé, cualquier, no tiene que ser necesariamente dibujo, puede ser cualquier idea. Y digamos que ya tengo por ahí apiladas unas cuantas de todos estos años dibujando. olha, muito legal, muito bom. O, esse costume, essa característica de carregar folhas, cadernetas para estar praticando e tal, isso é muito bom, muito bom. Aqui, quando eu preciso viajar, eu sempre levo um caderno, é, canetas, né, material de deburro para praticar, né, justamente para até continuar exercitando a criação, né, e estimulando, desafiando, né, como você disse, às vezes nem sempre para desenhar um bonsai, mas às vezes uma ideia, né? Uma ideia de maceta, né? Para poder Sí. reproduzir depois e tal. Então, isso é muito bom, muito bom. Bueno, es bueno tenerla siempre, digamos, encima, aunque sea una libreta pequeña, porque digamos que las ideas más originales son espontáneas, salen en cualquier momento. Nosotros, evidentemente, dentro de nuestro proceso creativo, que cada quien tiene un proceso creativo diferente, se nos presentan nuestros, digamos, problemas, entre comillas, o nuestras cosas que queremos resolver, que son, por ejemplo, árboles o situaciones que queremos resolver artísticamente, y tal vez no sucede que lo podamos resolver en el momento, sino que se nos queda en la mente. Se nos queda en la mente y seguimos, y de repente por ahí a lo mejor estamos viajando en el subterráneo o en algún momento o en una plaza o en o cualquier sitio, yendo a cualquier lugar y de repente cayó la idea, digamos, que puede llegar a solucionar la composición o lo que ya habíamos estado viendo. Y está bueno tener cómo plasmarla en ese momento. Tomarse un momento y plasmarla en una libreta es una de las mejores cosas que puede pasar. Eh, Aparte de eso, la libreta funciona, digamos, como un diario en el sentido de que nosotros podemos ver a medida que vamos pasando páginas en la libreta y de una libreta a otra y otra y otra, podemos ir viendo cómo avanzamos, podemos ir viendo cómo evolucionamos nuestra manera no solo de dibujar, sino nuestra manera de componer, nuestra manera de resolver las ideas que se nos ocurren. Podemos ver nosotros digamos, hacer un análisis de nuestra propia evolución, lo cual es genial porque ayuda, digamos, muchísimo
a enriquecer esa, digamos, autocrítica y esa manera muy propia de autoevaluarse, digamos, algo fundamental para seguir creciendo y evolucionando. José, pode falar um pouco sobre os seus cursos, né? Tem o primeiro curso e teve agora também uma segunda turma, né? Desse curso de deburro. Você poderia falar um pouco sobre isso para a gente? Sí, ve, el curso de dibujo salió precisamente porque yo fui, digamos, haciendo en redes y todo, haciendo un trabajo eh, de difusión en el sentido de dar a conocer a las personas la herramienta y darle a conocer también la posibilidad de usarla para componer. Entonces nace esto del curso de dibujo que, digamos, empezó presencial y después con el tema de la pandemia resultó terminando en una versión online. Eh, y el curso, en principio es un curso básico, un curso, digamos, introductorio, el primero, para que las personas conozcan la herramienta, vean cómo se utiliza, incluso hagan algunos trabajos prácticos que lo ayuden a entender que el oficio se puede aprender. De hecho, uno de los trabajos prácticos es precisamente hacer esa comparación, el primer trabajo práctico versus el segundo, el último trabajo práctico y ver cuál es el avance. Eh, digamos, es el objetivo del primer curso, que a las personas tengan ese primer contacto, esa primera aproximación a la herramienta. Evidentemente, la herramienta para poderla usar, para poderla llevar a cabo, para poder implementarla, eh, lleva mucho tiempo, lleva mucha práctica, pero y bueno, la idea es que tengan esa aproximación y después hacer el seguimiento. Luego, como digamos una curiosidad y una necesidad que algunas personas, digamos, me plantearon, se salió el segundo curso o la segunda parte del curso más avanzada, en la que la idea fue incorporar nuevas herramientas. En primer lugar, ampliar el formato, porque veníamos trabajando con formatos pequeños y ampliamos el formato a por lo menos una A3. Sim. Eh, y esa ampliación del formato permite, digamos, incorporar en el dibujo muchísimo más detalle, muchísimo más trabajo y práctica. Y la idea también era incorporar más herramientas. Trabajamos con pluma, con pincel, con, digamos, materiales secos y húmedos. Y también incorporamos un poco el tema del color. Yo no suelo dibujar mucho con color porque los dibujos que yo utilizo, o que yo suelo hacer son dibujos representativos, obviamente son dibujos representativos de un diseño de un árbol. Pero a veces, digamos, como medio de expresión, el dibujo gana muchísimo cuando incorporamos un golpe de color porque eso llama mucho la atención. Sim. Eso, digamos, puede servir como un punto focal interesante dentro de lo que es el dibujo como tal. Entonces incorporamos también el tema color, la gente le gustó mucho esto de todas las demás técnicas, de utilizar el lápiz de grafito, de utilizar la pluma geográfica, el pincel, y la idea también era que vieran que el dibujo es muy versátil, que las técnicas y los materiales son variados, no hay que tampoco apegarse a uno de ellos, sino que cada quien puede conseguir el material o la técnica que más le gusta y comienza a expresarse. O pessoal pode ter um leque, né? Uma gama de opções, né? De variedade, tanto de técnicas, né? Como de possibilidades, né? De trabalho, né? De trabalhar eu lembro com bambu, né? Que seriam plumas, né? Caneta nanquim, lembro também trabalhos com ferramentas diferentes, isso também é muito bom, né? Algumas pessoas podem se identificar mais com grafite e tal, e aí ele consegue
adaptar a técnica que agrada, seja aquarela e tal, e absorver, né, essa questão do contato, da experiência, de proporção e tudo mais, mas adaptar isso a uma técnica que agrada, né, também. Sí, de hecho, con este curso, digamos, avanzado, me he dado cuenta cómo las personas se sienten más cómodas con alguna técnica u otra. Cuando Sim, yo dicto los cursos, yo los hago bastante abiertos en el sentido de que hay una flexibilidad para que las personas se sientan cómodas. Los trabajos prácticos y toda la manera de dar el curso es precisamente enfocado para que cada quien lo lleve hasta donde quiera. El límite lo ponen, digamos, ustedes mismos. Y lo que yo, digamos, les recomiendo a todos cuando hacen el segundo curso es experimentar todas, experimentar, digamos, tener esa aproximación con todas las técnicas y después de haberlas probado y experimentado todas, por ahí a lo mejor se sienten familiarizados con una y seguir por ahí un poco para que se sientan motivados y empiecen a ver resultados que los ayuden a quedarse, digamos, enganchados con el dibujo. Eh, es un camino que comienza de esa manera, digamos. sim, También sim. aprovecho y te comento, eh, pasado los cursos de dibujo empezó a salir también la inquietud del tema de la composición y ahorita estamos precisamente con eso, o sea, como estoy dictando algunos talleres de análisis compositivo y diseño, eh, que ya sí es, digamos, trabajando algunos árboles y analizando la composición a través del dibujo, pero también directamente en los árboles, pues para Sim. empezar ya a resolver, a aplicar, digamos, esa aplicación del conocimiento. Está buenísimo, ya tengo un primer grupo que está avanzado en el tema y está buenísimo. Espero, digamos, las próximas semanas mostrar algunos resultados de eso. Massa, muito bom, muito bom. E, José, e o seu trabalho com cerâmica? Como é que começou isso? Bueno, el trabajo con la cerámica nació precisamente por culpa del dibujo. É mesmo? Olha Sí, porque só. ya yo tenía digamos, había hecho algo de cerámica en Venezuela, pero muy poco, algo muy vago, porque había, bueno, es un pequeño taller y conocí a una persona que también trabaja con cerámica y hice algunas cositas. Pero bueno, ya después eso lo dejé y después que sí, empecé con el dibujo, resulta, y me imagino que tú te debes haber dado cuenta de eso, que uno empieza a diseñar los árboles y empieza a colocar en esos árboles macetas eh, dentro de la composición, formas que no se consiguen. O sea, Sim, sim, nosotros hacemos el dibujo, diseñamos una maceta digamos, complementa, entre comillas, porque en realidad la maceta es el 50% de la composición. eh, eh, entonces la diseñamos y resulta que esa maceta no existe en ningún lado. Entonces sim. nace esa necesidad de, de crear por ese lado. Entonces me puse a investigar, me puse a hacer algunos talleres acá en Argentina con unos artistas de acá y a investigar todo lo que era el tema grés, los vidriados y todo eso. Y por ahí nació, empecé a practicar, empezó a salir bien el tema del torno, todo eso. Y bueno, empecé a hacer macetas precisamente aplicando eso de los que yo había diseñado, las que ya yo había, las que ya habían pasado por mi mente. Y evidentemente, bueno, ahí se abrió un abanico de posibilidades y estoy ahora experimentando con cual cantidad de formas Sim, que a veces es contraproducente porque las personas no están, digamos, familiarizadas y hay un choque porque por ahí a lo mejor hago un par de macetas que son formas que a la gente en primera instancia no le gusta, pero es precisamente porque es un proceso de experimentación, un proceso
de estudio de la forma, de los esmaltes, de la combinación de las cosas. Sim, Entonces, estamos en eso, estamos apenas, digamos, empezando. Yo, digamos, decidí abrir todo esto con la marca RG, que es una marca que ya yo venía trabajando desde hace un tiempo, es un proyecto que es mucho más grande que solo las macetas, pero decidimos arrancar con el tema de las macetas y los cursos y todo esto. O sea, todo lo que tiene que ver con el trabajo que yo hago, tanto árboles, cursos, macetas y todo, y dibujo, eh, va enmarcado, digamos, en lo que es la marca RG. Y bueno, tenemos apenas, digamos, yo creo que menos de 6 meses que arrancamos. Pero va bien, va muy bien. Digamos, avanzado muchísimo. Nos hemos encontrado también, como es normal, nos hemos encontrado con algunos eh, altibajos ahí, unos traspiés que hemos dado. Pero el detalle es seguir adelante y seguir creando, por decirlo de esa manera. Eh, sim. Comigo aconteceu isso, não exatamente como com você, mas aconteceu. Eu também fui para cerâmica por conta por conta de querer um trabalho mais particular, né, com mais característica particular, com um traço, uma assinatura, né, que fosse bem marcante e que fosse carregado, né, de uma ideia que eu pudesse projetar, desenhar, fazer o deburro e poder dar vida a esse projeto, né? Mas foi mais por conta de achar algo que fosse particular, né? Porque quando muitas vezes desenhamos, né, fazemos o deburro da árvore e tal, e, e aí a gente vai comprar a maceta, normalmente tem características, características não, tem modelos, né, tipos de macetas padrão, dentro de um padrão, né? E quando você sente essa necessidade de partir para algo que tenha um designer mais particular, algo mais sofisticado, ou alguma coisa mais primitiva também, né? Rupestre, alguma coisa nesse âmbito que eu gosto muito, rústico, a gente sente falta, né? Então, quando eu fui para cerâmica, também foi assim com essa necessidade, né? Que eu acho que sí, é natural, né, no artista, né? Essa necessidade, né? sí, es un, digamos, evidentemente nosotros, yo hablo de mí, por ejemplo, pero todo el que, digamos, está de alguna manera en esta onda de querer crear algo o querer transmitir algo, también estamos constantemente viendo a nuestro alrededor, viendo, digamos, la historia incluso, y empezamos a ver formas y cosas que nos llegan, digamos, nos atraviesan de cierta manera, tenemos, digamos, alguna afinidad y nos vemos influenciados. La influencia es algo que, que, que como te digo, está ahí y es fuerte. Pero no es quedarse solo con la influencia, sino tomarla y explorar. O sea, esta cosa de hacer hasta el punto de, de que de repente sale algo. Eh, es una forma de incluso crear que es interesante. De hecho, yo he visto, con todo esto de la historia de la cerámica, he visto mucha cerámica de otros artistas, he visto cómo, digamos, hacen sus trabajos, incluso también la técnica. También he visto, digamos, la cerámica un poco más, digamos, antigua, estas piezas arqueológicas
que hablan un poco de la historia y de la identidad de una región. Y uno empieza a tomar cosas como empiezan a dar vueltas, todas esas cosas en la mente, y de repente termina saliendo algo que combina o que toma alguna parte de eso y la lleva a otro punto, a otro nivel. No siempre pasa, no es algo que pase de hecho así tan rápido y tan a menudo, no siempre pasa, pero cuando pasa es genial. Es una, digamos, una linda sensación esa de repente crear una forma, sea en el dibujo, o en el torno, o en cualquier, digamos, momento en el que uno está trabajando y surge una forma, una textura, una línea interesante y uno dice, wow, esto me gusta. Es Sim, una sensación muy buena. muito bom, muito bom. A cerâmica, ela é um universo muito grande, né? Muito grande. É, as formas de trabalhar, eu ainda não estou trabalhando com torno, trabalho muito com placa, né? Ah, ok, Abro as placas e trabalho muito com o manejo, né? Com algo mais manual, né? sí, Mas assim é uma descoberta, né? Porque por mais que a gente trabalhe com deburro, com as árvores, quando parte para a cerâmica, leva um tempo para conseguir dar vida àquilo que a gente projeta, né? É sí, porque uma trajetória, né? Uma trajetória muito grande. sí, te explico. Todos los oficios, la cerámica evidentemente también es un oficio. Todos los oficios tienen, digamos, diferentes maneras de ser abordado y una gama, digamos, bastante amplia de conocimiento asociado. Entonces, la cerámica como tal, más específicamente, es un oficio muy, muy complejo. O sea, tiene una cantidad de cosas y una cantidad de variables que es inimaginable. Una persona eh, difícilmente pueda llegar a dominar todo ese conocimiento de la cerámica en su vida. De hecho, por eso los artistas, los ceramistas como tal, se alinean hacia una rama, por ejemplo, a trabajar con el torno, a trabajar escultóricamente, perdón, eh, o a trabajar diferentes técnicas, diferentes materiales, pero se alinean por una, digamos, un sendero de estos y se quedan por ahí, digamos, exploran y evolucionan dentro de ese ámbito que de hecho tiene infinitas posibilidades porque pueden seguir creciendo, explorando y evolucionando sin necesidad de tocar todo lo que es el conocimiento amplio de la cerámica. Es Sim, demasiada información. Una de las cosas que me sucedió cuando empecé con la cerámica es esta cosa de chocar con que hay demasiada información, hay demasiado conocimiento y a mí, digamos, en principio te da ese impacto de tantas cosas que uno no sabe y tantas cosas por aprender. Es genial, digamos, esa posibilidad, ese abanico de cosas que puedes llegar a aprender, pero uno las quiere aprender muy rápido, uno las quiere, di- digamos, experimentar y tener esa experiencia. Entonces, evidentemente, igual que con cualquier otro oficio y con el bonsai, con el dibujo y con todo, ya uno, digamos, tiene la experiencia de que es precisamente la experiencia la que se logra digamos, pasado el tiempo. Es necesario ese tiempo. No se sim, puede, digamos, acortar no hay atajos, digamos, posibles. sim, Por suerte, yo me he encontrado con personas acá del mundo de la cerámica eh, que me han ayudado muchísimo, son personas que tienen muchísimo conocimiento, muchísima experiencia, y he aprendido un montón de ellos el tema de las pastas, el tema de los vidriados, el tema, eh, o sea, es un montón de información. O sea, sim, no podemos pasar un día acá hablando y todavía no nos faltaría tiempo. sim. Como é o nome?
nome do seu tutor de cerâmica aí? Sí, acá hay una persona muy reconocida que es el profesor. De hecho, él da clases, no es profesor de la universidad, pero como es tan reconocido, lo llevan a la universidad que dé algunas charlas, algunas clases. Se llama Maximiliano Aviati. Ah, Es sim. una persona que es muy conocida acá en Argentina con el tema de la cerámica, muchos años de experiencia. Y bueno, él junto con su hermana, que incluso es el taller con el que... Se, tem o trabalho dele no Instagram? Sí, hay trabajo en Instagram. Creo que su Instagram es Maxi Aviati o Maxi.aviati, algo así. Sim, sim. Muito bom. Bom, galera, vamos agora para aquele momento massa. Massa! Bom, pessoal, e o momento massa agora tem uma surpresa mais que especial. Isso mesmo. Bom, você tem um cupom de desconto na Old Firme. É só entrar no site, faz a sua compra e escrever no campo do cupom na bandeja. Isso mesmo, galera. Então você ganha um super desconto lá comprando no site da Old Firme, beleza? Que massa, cara. A gente vai ficar enjoado, hein, cara? Tamo com um cupom de desconto. Vai vendo. Só benefício pra galera aí. Massa. E a gente não pode esquecer do PP, né, cara? Ele que faz as mesinhas pro seu bonsai aí, sob encomenda, do jeitinho que você precisa. E é um parceiraço nosso aí que tá apoiando esse projeto na bandeja. Ótima qualidade de mesa, diga-se de passagem. E, poxa, nosso momento massa não pode ficar de fora também, uma escola massa. Bom, galera, você conhece Bonsai Arte Viva? Deveria conhecer. Então, tem o site, tem Instagram, tá? E o Bonsai Arte Viva é uma escola e viveiro aqui em Jundiaí, tá? Então, se você é da região, você tem a oportunidade de passar lá pessoalmente, conferir e até mesmo fazer alguns cursos. E tem lá a escola de bonsai também, beleza? Por que Roji? Por que esse nome? De onde vem? Sí, Rollí es un término japonés, cosa que me costó muchísimo, porque yo a la marca no le quería poner un término de nombre, pero tiene las palabras o los términos japoneses tienen esta cosa maravillosa de que con cuatro letras simples, un sonido simple, te explican un amplio mundo de cosas, ¿no? Eh, Rochi es, digamos, el sendero o el jardín previo a la entrada a la casa de té. Y ese, digamos, ese lugar del jardín está destinado o preparado específicamente para preparar a las personas para la experiencia estética que van a tener dentro de la casa de té. Olha só. Eso, digamos, como digamos, manera muy rudimentaria de decirlo, porque en realidad el término es mucho más complejo. Eh, de hecho, puede haber traducciones, digamos, un poco más literales que pueden llegar a decir que Roji significa o tierra húmeda o ese rocío sobre el suelo, porque es muy propio del jardín de la casa de té, o sea, esa humedad, el musgo, o sea, es esta Sim. cosa del término japonés que no es absoluto. El término Sim. en japonés no es algo tan, digamos así, literal, explica un montón de cosas, más que todo una sensación, esa preparación a la entrada de la casa de té. Entonces, como precisamente la marca implica muchísimas otras cosas que en este momento no puedo revelar, pero implica muchísimas otras cosas que van un poco más asociadas con eso.
y digamos, lo que yo tengo como meta no es, eh, digamos, tener, o digamos, una marca muy abocada a la comercialización de árboles ni nada por el estilo, sino más bien algo dedicado a la expectación, o sea, a mostrar a la gente o hacer que la gente viva una experiencia estética. O sea, Muito va bom. va un poco abocado a eso, vamos en camino, apenas estamos comenzando, espero que con el tiempo, evidentemente, bueno, con el tiempo todo va a ir dando resultados y pronto veremos algo de eso. Sim. E como é o seu olhar como artista para essa sensibilidade da nossa da nossa época? Você acha que estamos tendo essa sensibilidade de ter interesse, de se interessar, de procurar, buscar uma experiência como essa, assim, estética? Ou você acha que é um público menor? Você é pessimista ou não? Bueno, una de las cosas vamos a ver si entendí bien lo que me estás diciendo. Una de las cosas que yo pienso que hace falta, digamos, bastante en Latinoamérica, digamos, en la región, es esta cosa de que las personas que están abocadas al bonsai, que están relacionadas de alguna manera con el mundo del bonsai, sean, digamos, mejores espectadores. O sea, estén, digamos, más abiertos a de verdad disfrutar de una obra, disfrutar de una composición. Hay ahorita, digamos, una mentalidad, hablo en términos generales, no es bueno generalizar, pero hablo en términos generales, una mentalidad muy cerrada a la hora de visualizar el trabajo del otro. Entonces, hace falta un poco de eso, hace falta eh, poder frenar un poco, digamos, bajar un poco la velocidad y plantar, o sea, ponerse frente a un árbol y contemplarlo, no desde el punto de vista oriental, ¿no? No como lo ve el japonés, porque evidentemente nuestra cultura es diferente, nosotros no estamos atravesados por esa forma de ver las cosas, pero nosotros también podemos plantarnos frente a una obra de cualquier tipo, en este caso, pues, evidentemente estamos hablando de bonsai, pero nosotros podemos plantarnos frente a una obra y admirarla, disfrutar de eso que esa obra está expresando, que eso que ese artista colocó ahí para expresarnos. Es un ejercicio genial. Eh, yo de verdad le invito a todas las personas que estén relacionadas con el bonsai eh, que cuando vean una obra sea evidentemente es preferible una obra, digamos, de persona, algo que tienen enfrente, o puede ser también alguna fotografía, eh, que la visualicen y que se den la oportunidad de frenar un poco la mente para poder ver todo lo que esa obra tiene para decir, todo lo que esa obra está realmente representando. Porque no es simplemente un árbol en una maceta puesto ahí que alguien alambró un montón de veces y podó un montón de veces y le dio una forma. No es solamente eso. Hay muchísimos artistas acá en Latinoamérica que están de verdad expresándose a través del bonsai, lo cual es genial, eso impulsa el bonsai acá en la región de una manera brutal. eh, y vale la pena parar un momento y observar, y Sim, mirar esas obras y sentirlas, darse la sim, oportunidad de sentirlas. sim. Muito bom. Isso para tudo, né, José? Para tomar um café, um chá, parar, né? Parar, Exactamente, parar e degustar, apreciar, contemplar, né? correcto. Realmente, realmente. Un poco a eso, un poco a esa idea es donde vamos, digamos, encaminados. Es una de las metas que tiene Rocky. Aí eu tenho uma dúvida. Como
Porque assim, o, o universo digital, ele, ele não está nessa direção. Ele está numa direção de mais velocidade e tudo mais, né? De não parar, de imediatismo e tudo mais. Como você acha que o artista hoje pode mostrar esse ponto que a gente está conversando, esse lado para as pessoas? É muito difícil, mas Sí, como fazer isso, né? es muy difícil porque precisamente, y es un tema muy profundo, pero podemos tocarlo un poco por encima, precisamente el tema de las redes sociales y todo lo que es lo digital, está pensado precisamente para acelerar un montón, para acelerar muchísimo, porque todas estas cosas lo que quieren es que nosotros veamos muchas más cosas. Mientras más rápido las veamos, podemos ver más y podemos estar más en contacto con más cosas. Entonces, más rápido cada vez, digamos, se le imprime muchísima más velocidad a las cosas. Eh, es fácil caer en eso digamos, quedarse enganchado, pero genera, pues, precisamente por cómo somos, digamos, el ser humano, digamos, tiene un instinto de supervivencia, creo, no sé. Por Sim, como somos, eso genera, a la larga, después de un tiempo, genera un cansancio. Genera, porque nuestra mente no está, digamos, para ir a tan alta velocidad. Por más que nosotros seamos, o sea, no tiene que ver con la inteligencia ni con lo rápido que puedes llegar a resolver algo. Es esta cosa de meter en nuestra mente inmensas cantidades de ruido. La mente se cansa, evidentemente, sim, y llega un momento en el que ese cansancio nos hace ver que hay que parar un poco. sim, Eh, una vez que las personas se dan cuenta de eso, porque cuando las personas están enganchadas en ese ritmo lento, no se ve. Pero una vez que las personas ven eso y se dan la oportunidad de parar un poco, entonces es cuando empieza a surgir toda esta cosa de explorar cosas nuevas, cosas más manuales, cosas más tangibles y salir un poco de lo sim, virtual. Es algo que está sucediendo sim. muchísimo, un fenómeno que está sucediendo muchísimo ahora. Por eso, precisamente, tú ves una explosión en redes de muchos cursos que son cosas manuales, ¿me entiendes? Cursos de cerámica, cursos de Sim, dibujo, sim, cursos de manualidades, cursos de un montón de cosas, porque precisamente las redes o digamos lo virtual, está buscando la manera de volver a atrapar a personas que lo que están buscando es algo más manual, algo más tangible. Entonces, una de las formas de que las personas, de digamos, sacar a la persona de esa velocidad violenta en la que va todo, es ponerla a experimentar cosas precisamente tangibles, cosas como el dibujo, cosas como la cerámica, cosas como el bonsai, y así como eso, un montón de cosas más que hacen que te tengas que, digamos, sentar a leer un poco, a estudiar, luego ponerte a hacer, o sea, poner tus manos en acción para hacer algo y encontrarte de nuevo con eso tan propio del ser humano de aprender del error, ¿me entiendes? Porque evidentemente, como yo les digo a todos, cuando te pones a hacer algo, la primera vez no te va a salir bien. Es imposible, es casi imposible que te salga bien a la primera. sim. Eh, es, entonces, es esta cosa de encontrarse uno mismo de nuevo con esos sentimientos como la frustración, como la motivación que eso puede llegar Sim, a generar, nuestros propios errores, nuestras propias cosas, ir aprendiendo de eso, es algo más humano, ¿me entiendes? Algo más humano y sobre todo cuando se hace en grupos, cuando se hacen con bastantes personas.
esa es una forma de hacer que la gente frene un poco y se dé una oportunidad de espectar algo, de disfrutar de algo. Sim, Sea una pieza cerámica, porque esa persona, por ejemplo, la persona que está, te explico, la persona que está a 1000 por hora, conectada en esa velocidad enorme, va, no sé, a cualquier lugar y ve una pieza cerámica y la ve con la misma velocidad con la que va, o sea, con la que su vida, el mismo ritmo de su vida. sim, Eh, Simplemente la vio y siguió, ya está. No pasó más nada, no caló, no hizo nada. En cambio, con esa persona ha tenido algún tipo de contacto con algo manual y sabe y tiene esa experiencia de que para poder crear algo implican diferentes técnicas, diferentes cosas, ensayo, error eh, y todo un montón de trabajo. Se para frente a una pieza. Cuando una persona tiene más esa experiencia y ha bajado su velocidad, se para frente a una pieza cerámica, frente a un árbol, frente a una pintura en un museo o lo que sea, cualquier obra de este tipo, eh, y se da un momento para apreciarla, para ver un poco más allá sim. de lo evidente que es, digamos, la pieza ahí puesta sobre un exhibidor. Eh, y eso es lo interesante, eso es lo que yo pienso que le hace falta bastante a lo que es la cultura acá en Latinoamérica, a la sociedad acá en Latinoamérica, un poco más de eso, un poco más de apreciar los trabajos manuales y estas, digamos, formas de expresión. Sim, genial, genial. Eu acredito que é uma tarefa difícil, mas, né, uma tarefa que não é individual. Então, ao mesmo tempo que é difícil, faz parte da essência do artista. É, Ao mesmo tempo que é difícil, não é pesado, não pesa ao artista fazer, né? Porque é um trabalho conjunto, né? Acredito que é um erro muitas vezes a gente pensar, eu, Pequim, pensar que o meu trabalho vai resolver tudo isso, mas é mais maduro, é mais inteligente, né? Pensar que é o meu trabalho, o do José, do Paulo, do Nash, e por aí vai, e de tantos outros artistas. É algo conjunto, né? É um pouquinho ali, um pouco Es lá, correcto. acá, e essas pequenas gotas, né? Que vai sendo proporcionado às pessoas que estão numa velocidade a 1000 por hora, né? Essas pequenas gotas, muitas vezes, é o necessário para que essas pessoas despertem e coloquem o pé no freio, diminuem a velocidade, né? Penso que talvez quando a juventude começa a passar é um pouco mais fácil, né? mas, Sí, sí. mas Eh, digamos, esa maduración de todo esto, tanto dentro del artista como dentro de la sociedad, es una cosa que lleva tiempo, evidentemente. Las personas no solamente maduran, las sociedades maduran. Entonces, eh, digamos que sucede que, como tú mismo lo dices, es un trabajo de en conjunto. O sea, cada uno puede dar su grano, va a dar su aporte, pero es un trabajo que va desde todos los lados. Nosotros en este caso, lo mejor que podemos hacer es estar unidos en esto, apoyar el trabajo del otro, porque, digamos, ayuda a enriquecer. eh, Como le he dicho, digamos, a los alumnos últimamente con el curso de composición. El bonsai es una representación que pasa a través del individuo. O sea,
nosotros estamos mirando la naturaleza y estamos interpretándola y plasmándola en un bonsai. Es imposible que no quede marcada nuestra impronta en ese trabajo, en ese proceso. Entonces, cada persona hace bonsai, o cultiva árboles, o se expresa con el bonsai de una manera diferente, porque percibe su entorno de una manera diferente. Y negar eso es negar una inmensa diversidad y riqueza en cuanto a diseño y posibilidades, que es enorme. Imagínate, cada individuo, cada artista Sim, tiene su propio, digamos, evidentemente están usando un lenguaje que es el bonsai, un lenguaje visual que es el bonsai, que está generalizado, la técnica, están usando lo que es técnica bonsai para expresarse, pero cada uno tiene su propio lenguaje, cada uno tiene su propia expresión. Entonces, y está bueno esto cuando nos ponemos a ver el trabajo de los demás, a apreciar esas cosas, a intentar leer a la persona a través de su trabajo. eh, y eso hay que apoyarlo, ¿me entiendes? Eso nosotros tenemos que, digamos, como un trabajo fundamental es apoyar ese trabajo de los demás y hacer que se vea, que se note que acá en Latinoamérica está creciendo en ese sentido. Eh, Eso va a hacer incluso también que las personas se vean un poco más allegadas a entenderlo también, a verlo. Una de las cosas que también les digo en el curso de composición, porque se estudia más, digamos, también desde el punto de vista del análisis de la composición, no solamente hacer una composición. Yo me paro frente a un árbol que hizo otra persona y ese árbol evidentemente puede tener la capacidad o no, pero puede tener la capacidad de hacerme sentir algo, o sea, de generarme una sensación. Pero ¿por qué me está generando esa sensación? O sea, ese por qué, ¿qué tiene ese árbol? ¿Qué tiene esa imagen que me genera una sensación? sim, Eh, Eso se puede averiguar, eso se puede dilucidar cuando tenemos conocimiento de composición, cuando tenemos conocimiento de cuáles son esas partes de la imagen. Entonces nosotros sim, podemos ver, darnos cuenta, es X cosa o digamos, es la tensión o es esta textura o la manera en la que está iluminado o la cantidad de una cosa o de otra que tiene el árbol que me está haciendo sentir esto. Pero si me está haciendo sentir algo, es también eso va marcado mucho por mi experiencia personal. O sea, todas las personas no van a ver el mismo árbol de la misma manera. No, que la manera de contemplar una obra va marcada también por la persona. Por eso la obra cambia con cada persona que la mira. Es un mundo, digamos, esto de las maneras de expresarse y los lenguajes visuales es un mundo eh, digamos, muy, muy interesante, muy, muy interesante, que vale la pena, digamos, explorar y empezar a sentir, más que todo. sim, sim. Fica marcado em trabalho a visão de mundo, né? A forma com que se vê, né? E com que se percebe o mundo, né? Exacto. É muito, muito legal isso daí, muito legal. Só que você tocou num ponto, você falou sobre ah, essa questão do indivíduo, de cada pessoa ter essa linguagem. Existe uma linguagem universal, né? Sabemos, mas é como se fosse sotaques, né? Jeito de falar, né? De cada artista, né? Mas como que você vê a questão do âmbito cultural também, não só a questão do próprio indivíduo, mas também da questão cultural, porque praticamos uma arte japonesa, como ¿Es bonsai, né? correcto? Sí. Mas também temos a possibilidade de olhar por uma estética universal. E onde você acha que a questão da cultura entra aí?
Sí, ve, alguna de las cosas que digamos hay que ver, eh, parar un momento y analizar, es que evidentemente el bonsai es japonés, o sea, como lo conocemos, evidentemente viene de una historia mucho más antigua, pero como lo conocemos, la técnica bonsai, como la conocemos y como se difundió acá en Occidente en principio, es japonesa. Entonces, evidentemente toda esa forma de trabajar está atravesada por la cultura japonesa, algo evidente. Pero sucede un fenómeno que es que cuando tú sacas una forma de arte o un oficio, o una técnica, o una manera de trabajar algo de su entorno en el que está, en el que se formó, y lo llevas a otro entorno físico, geográfico, social, cultural, evidentemente se va a ver afectado por todos estos factores. O sea, se va a ver afectado por el ambiente geográfico, se va a ver afectado por la sociedad, por el individuo, por la cultura. Entonces, empieza ese proceso eh, que algunos llaman transculturación, este intercambio de elementos o de partes de la cultura que hacen que se enriquezcan las dos culturas involucradas, porque las dos, no solamente la occidental, en Japón también se pueden llegar a enriquecer muchísimo. De hecho, poco a poco se ha visto cómo algunos artistas japoneses han salido evidentemente a demostrar o a trabajar en muchos países del mundo, y cuando regresan a Japón, y más allá de que ellos, digamos, están muy apegados a sus tradiciones y a su manera de trabajar, siempre es inevitable que lleven consigo un poco de esa experiencia y la terminen aplicando en algún momento. Es un proceso de transculturación, es algo natural, es un proceso social que, que sucede cada vez que una cultura tiene contacto con otra, es inevitable, pues, por decirlo de alguna manera. El bonsai es un fenómeno de este tipo, sucede un fenómeno de este tipo, porque el bonsai, por ejemplo, cuando llega, vamos a hacer el análisis más específico a Latinoamérica, en Latinoamérica las personas van a hacer bonsai, van a coger esta técnica, esta manera de trabajar y la van a aplicar, evidentemente con toda su carga cultural que viene de Japón, pero es inevitable que le impriman la carga cultural propia de acá, que cada individuo lleva consigo. O sea, nosotros evidentemente estamos inmersos dentro de una cultura, tanto regional como en cada país. Eh, y esa cultura se va a ver reflejada en la manera de trabajar. Eh, Porque, siendo un poco más generales, hay una diferencia bastante marcada entre lo que es la cultura oriental y lo que es la cultura occidental. Una de las, digamos, cosas que marca mucho más esa diferencia es que los orientales están más abocados al proceso. Sí, Yo siempre les explico que el oriental está, digamos, abocado a perfeccionar o a contemplar y a disfrutar del proceso, no el resultado. sí, Eso genera un perfeccionamiento de la disciplina, de toda esta cosa, de darte cuenta que todo lo que ellos hacen desde el punto de vista de las artes y su cultura está atravesado por esto que te estoy diciendo. Y el occidental, por otro lado, está más abocado al resultado. Nuestra verdade. cultura creció pensando más en la imagen resultante, digamos, no solamente en cuanto a imagen, el resultado como tal. Eh, entonces, cuando viene una forma de arte de allá que viene con esa carga del proceso, consigue acá un choque, ¿me entiendes? Porque las personas, por lo general, y es una de las cosas que son, digamos, los choques más iniciales,
eh, las personas acá no están acostumbradas por su cultura a tener que trabajar en algo durante, no sé, 10 años para poder llegar a ver por ahí un poco del resultado que tenían en mente, entre comillas, resultado. Entonces hay ese primer choque, ese primer impacto. Entonces amerita necesariamente que las personas se adapten a un poco a esa carga cultural que trae esa forma de arte que es, digamos, aprender, sacarnos un poco de lo que nosotros tenemos como esta cosa del resultado y aprender a disfrutar un poco también el proceso. Sí, Nosotros tenemos que aprender eso, o sea, abrirnos a esa posibilidad, pero también evidentemente le vamos a terminar imprimiendo nuestra cultura de lo visual, de lo occidental. Mira las formas de arte, si tú te pones a ver todas las formas de arte o lenguajes visuales más occidentales, están más abocadas a la imagen, a esta cuestión del trabajo de la imagen y a la expresión a través de la imagen. El sí, bonsai también tiene eso, pero como yo les explico en el taller de composición, esa imagen en bonsai que también está, es una imagen que es variable. O sea, no porque nosotros estemos buscando una imagen, es una imagen absoluta que ya está y hasta ahí quedó. No es un resultado. Es una imagen que es variable. Desde que nosotros empezamos a componer, que la composición, desde mi punto de vista, empieza desde el mismísimo momento en que tenemos el material. Cuando empezamos a componer, esa imagen va a ir cambiando, va a ir evolucionando, pero son imágenes. Es una imagen efímera, dura mucho, muy poco, y después cambia, evoluciona, pero es una imagen al fin, y como imagen se puede estudiar, y como imagen puede lograr todo ese potencial de expresión que evidentemente acá en Occidente nosotros tenemos muy arraigado en nuestra cultura. Entonces no tenemos que negar eso. No tenemos que ser, digamos, 100% abocados a cumplir de alguna manera la cultura japonesa, porque el bonsai viene de allá. No es necesario. De hecho, ni siquiera desde mi punto de vista no es posible, porque nosotros no crecimos ahí. Nosotros no tenemos esa carga cultural. Hay, sí, hay formas y cosas que se han transmitido en Japón por, digamos, generaciones, que ellos tienen ya metidos dentro de su forma de trabajar, eh, y de su forma de ver la vida, de su forma de ver todo, eh, que nosotros no vamos a poder tener nunca, que nosotros no vamos a poder, digamos, utilizar. Eh, pero tenemos las nuestras y nosotros podemos usar esas nuestras también. O sea, nosotros podemos hacer un ensamblaje de las dos cosas, de las dos culturas, y evidentemente en cada lugar del mundo donde se haga un ensamblaje de estos, van a ser una forma de ver, una forma de expresar el bonsai diferente. Y eso va a enriquecer el bonsai muchísimo más. Una de las cosas que yo le digo a los alumnos sí, es, esta cosa que pasaba mucho en la antigüedad, de que había, por ejemplo, en el tema de la pintura, en el Renacimiento, puristas en los que las técnicas, las proporciones y todo, era, diciéndolo, digamos, hablándolo un poco general, era muy estricto y si era así o sí, y había que hacerlo de esa manera, si no nadie te lo aceptaba. Luego empezó a generarse esa rebeldía en la que salieron nuevas formas de hacer pintura, digamos, a hacer eh, uno de los movimientos digamos, principal en esto es el manierismo, que empezó a darse cuenta eh, de, digamos, a cuestionar las cosas que eran obvias, a cuestionar los paradigmas. Y empezaron a hacer cosas que se salían de proporción, empezaron a experimentar, en pocas palabras. Y empezó a salir sí, una forma de hacer pintura diferente.
Entonces, evidentemente se consigue en principio un rechazo porque tú estás como artista, como innovador, por decirlo de alguna manera, estás tratando de expandir la zona de confort y te consigues con un golpe, te consigues con una barrera. Pero no por eso dejó de ser pintura. O sea, no porque ellos hicieran eso dejó de llamarse pintura. O no porque, digamos, mucho más después, adelante, saliera el surrealismo o el cubismo con Picasso y todo esto, no, dejó de ser pintura. O sea, después hubo mucho movimiento de abstracción y toda esta cosa, y sigue siendo pintura. O sea, la técnica pintura sigue siendo técnica pintura. Sí, Entonces, no hay que caer, eso es algo que me parece para mí demasiado antiguo y arcaico, caer en eso de si haces bonsai un poco diferente a lo que normalmente se dice que es bonsai, entonces ya eso no es bonsai. Hay mucha gente intentando decir qué es bonsai y qué no es bonsai, algo que me parece ilógico desde todo punto de vista. sí, Eh, eh, la técnica bonsai es algo que se puede aprender, digamos, es un oficio que se puede aprender también. De hecho, algunos japoneses vinieron y trajeron, cargados de su cultura, pero trajeron esa técnica y la enseñaron. John Naka, digamos, es maestro de prácticamente toda Latinoamérica. Eh, y la técnica está, se transmitió a través del tiempo. Las primeras generaciones de personas que hacían bonsai acá la aprendieron y se la transmitieron. Entonces, eh, ahora con digamos, la globalización y las redes, nosotros podemos ver cursos con cualquier cantidad de gente y aprender la técnica. Entonces, tenemos lo que nos había enseñado, por ejemplo, de lo que es alambrar, y entonces podemos ver un video de otra persona como alambra y vemos un curso con alguien, no sé, de Europa y enriquecemos un montón la técnica. Incluso podemos verlo de primera mano en Japón también, y, pero la técnica es la misma. O sea, la sí, técnica bonsai es técnica bonsai. Y esa técnica bonsai puede ser usada ahora, en la actualidad, por cualquier persona en cualquier parte del mundo. Y, que, y esa cualquier persona en cualquier sitio geográfico la va a aplicar cargada por sí mismo, lo va a aplicar para expresar algo de sí mismo, sea representación de la naturaleza, que es uno de los fines principales, o digamos, reinterpretación de la naturaleza, también puede decirse. Es válido, es completamente válido. O sea, de hecho, es absurdo tener que decir que es válido, porque eh, es tan claro como lo que ha sucedido con la evolución de diferentes lenguajes visuales como escultura, pintura, a través de los tiempos. O sea, sí, a en, en- música, sí, la música es una de las cosas que más se ve afectada porque la música, digamos, mueve muchísimo a las masas, sí, eh, y es parte fundamental de la cultura, eh, exato, como forma de arte. Entonces, se ve como corrientes, digamos, musicales se mezclan unas con otras, surgen nuevas y hay rechazos, siempre hay rechazos, a veces hasta uno mismo cae en ese paradigma de rechazar algo completamente nuevo y diferente. Pero no, o sea, tenemos que darnos cuenta que por más que no nos guste, porque el gusto es subjetivo, o sea, la estética va marcada mucho por la cultura y todas las cosas y por la experiencia de cada quien, pero el gusto es subjetivo. A mí me puede no gustar algo, pero ese algo puede estar perfectamente elaborado, hecho y expresar algo muy potente, pero a mí no me gusta. O lo contrario. Entonces, no evaluar las cosas desde el punto de vista del gusto, evaluar las cosas desde el punto de vista objetivo, de la capacidad que tienen para expresar algo, de la capacidad que tienen para llegar a la gente, la capacidad que tienen de hacer sentir, de generar sensaciones. Esa capacidad que puede llegar a tener un medio de arte para hacer eso
depende precisamente de cómo está compuesto. Es Sim, composición, a fin de cuentas. sim, sim. Exatamente. Não é negar, né, o bonsai. Não é negar outro tipo de linguagem, de outro tipo de arte, né? É algo que a gente acredito que a gente não consegue nem controlar isso. Naturalmente, né? Vai acontecendo. Ah, acredito que numa forma até de expor uma composição a sua flora, a natureza à sua volta. Penso porque aqui em Brasil eu vou apresentar uma caliandra, uma espécie nossa, de uma forma totalmente diferente de um junípero, né? Exactamente. De um pinheiro negro, né? Vou ter essa possibilidade de apresentar e esse âmbito cultural ele acaba indo junto, né? Ah, pelo fato de que a própria árvore pede isso, Exacto. carece disso, porque faz parte do que nós somos aqui, do que vivemos aqui, faz parte da história desse país ou a história regional, né, de alguma parte do Brasil aqui. Então, posso usar de algo que é regional para apresentar essa árvore. Posso usar algo que é nacional do Brasil, algo da história brasileira, para apresentar essa árvore. Isso pode estar em algum componente, em algum elemento na maceta, de algum detalhe, algo na mesa. Posso usar uma ideia colonial numa mesa para apresentar algo no Brasil, algo brasileiro, né? Até porque fomos colonizados por Portugal. Os móveis, as mesas, os armários coloniais, tudo que isso faz parte da nossa história. Então posso colocar o meu bonsai em cima de uma mesa que tenha uma essência colonial. Sí. Faz parte, né? Una identidad se llama. O sea, Uma identidade. Isso. es Isso. una identidad lo que se busca. Eh, en el caso del bonsai, muy particularmente, no es solamente esto de los, ¿cómo te digo? De cómo crece un árbol en un cierto determinado lugar o no. Porque nosotros estamos representando la naturaleza, sí, pero la naturaleza es muy variada, incluso dentro de la misma especie. Yo siempre les explico a los alumnos que yo he visto cuando voy a recolectar árboles crecer, digamos, en la pradera de una manera o en una llanura de una manera, y después verlos en la costa rocosa y con mucha erosión y mucho viento y muchas cosas, crecer de una manera completamente diferente. Entonces, nosotros podemos escoger qué representar, si quiero representar una cosa o la otra, o cualquier cosa intermedia. Una de las cosas que yo les digo es, cuando a ti se te ocurrió una idea de cómo hacer un árbol, por más loca que sea esa idea, por lo general ya la naturaleza se encargó de hacerlo en algún lugar del mundo. O sea, Sim. eh, la naturaleza es tan variada, tan diversa, que, que decir que representar la naturaleza es hacer el estereotipo de árbol, tronco potente, copa frondosa y esto, y esa es la única manera de representarla, entonces sería algo muy cerrado. Más allá de la diferencia entre una especie u otra, están también las maneras de expresarse y esas reinterpretaciones que puede dar cada quien desde el punto de vista artístico y son completamente válidas en el sentido de que hay formas de resolver árboles que pueden ser mucho más impactantes y pueden ser mucho más eficientes a la hora de generar una sensación. Pasa mucho con esto como llama, digamos, Nacho Marini usa mucho el término de los estilos
románticos. Un poco por esto de precisamente basarnos a lo que es la historia, el romanticismo, un movimiento que de hecho distorsionó algunas cosas, distorsionó entre comillas, eh, igual que el barroco y todas estas cosas, como que cargaron de muchísimas cosas algo que venía de una manera, pero precisamente para generar un efecto, para generar una sensación, para generar un ambiente y una sensibilidad diferente. Entonces, cuando nosotros hacemos, por ejemplo, un árbol en alguno de estos estilos románticos, no nos podemos tampoco poner a ver que si el árbol crece así en la naturaleza o no. El árbol está siendo formado así precisamente para generar un impacto. Eh, Más allá de eso, incluso, yo te puedo decir que a modo de, digamos, entre comillas, justificación, eh, yo he visto árboles que generalmente no crecen de una manera que en un lugar específico, por sus, digamos, condiciones particulares de ambiente o de formación o lo que sea, que en ese ambiente lo afecta, crecer completamente diferente, llevado por el viento, incluso llorón, digamos, hablando un poco en términos de estilo tradicionales, ¿no? Evidentemente hay estilos que no encajan muy bien con algunas otras cosas, pero es esa expresión, es esa cuestión de expresarse que genera impacto. Para mí eso es súper valioso. Para mí hay que darse a uno mismo la oportunidad de poder apreciar esas cosas, de poder sentirlas y disfrutarlas. Eh, O sea, ¿cómo te explico? Una frase que escuché de Sergio Luciani es aprender a disfrutar de la libertad de los demás, que es algo básico en una forma de arte, o sea, algo que debería ser así en cualquier forma de arte. Dessa abordagem, desse olhar, né? Pensando nos movimentos pela história, né? Como você mesmo citou, o barroco, né? O barroco mesmo é uma área é um movimento muito bom para se estudar pela sofisticação, pelo nível de trabalho com luz e sombra, né? É um movimento que nos ensina a compor, a fazer uma composição, a produzir, né, a criar uma fotografia também, né? Isso é muito, muito interessante. A gente consegue ter um olhar dentro de uma estética universal e trazer para a nossa realidade do bonsai, né? E é muito bem aplicável. Cabe muito bem, tem harmonia fazer assim também, né? Es Muito bom, correcto, sí. muito bom, Sí, muito bom. una de las formas, digamos, de ver todo esto es precisamente eso, de mirar como un poco hacia atrás, a la historia, cómo sucedieron las cosas, aprender. Nosotros como cultura, como sociedad, podemos aprender de eso, eh, de ver cuáles fueron los aciertos y los desaciertos en ese momento, digamos, aceptar o no aceptar cosas. eh, y cómo evolucionaron esas cosas después en el tiempo. Evidentemente son procesos que tienen que ocurrir. Nosotros no tampoco nosotros podemos poner nuestro grano de arena y nuestro aporte, pero nosotros no vamos a cambiar esto de manera, digamos, tan impactante o significativa. Es un proceso que tiene que ocurrir, que llevará su tiempo. El proceso de transculturación de lo que, digamos, inherente al bonsai está, digamos, apenas en una etapa muy, muy inicial, porque date cuenta que el bonsai en Occidente tiene menos de 100 años. O sea, tengo entendido, tiene menos de 100 años.
es nada. En términos de bonsai, en términos de lo que realmente significa el bonsai, es nada, muy poco tiempo. Estamos apenas en ese primer contacto desde el punto de vista del tiempo cronológico, ese primer contacto con esa cultura. Y va a llevar su proceso, va a llevar un proceso de adaptación. En ese mismo proceso va a haber aciertos, va a haber desaciertos, así como lo puedes ver hoy en día. Hay formas de hacer bonsai que proliferan mucho más que otras, eh, o que generan más impacto que otras, eh, precisamente por esto. O sea, es la sociedad, más allá del individuo, es la sociedad y la cultura experimentando algo nuevo. Y hay que darle a la cultura la oportunidad de que experimente algo nuevo. Porque de ahí seguramente va a salir algo más, va a salir algo mucho, mucho más rico, mucho más interesante. Tan interesante que hasta puede incluso retornar, los artistas en Japón pueden llegar a tener algo también que leer de nosotros, algo diferente. Eh, es así. Hay actualmente Sim. una dicotomía de esta cosa del que es muy tradicional japonés o el que quiere precisamente adaptar el bonsai digamos, el entorno y la cultura de cada país. Es algo que desde mi punto de vista no debería suceder. Debería ser completamente abierto, completamente indiferente lo que cada quien haga. Porque precisamente su forma de expresarse, ya está. Então, José, é muito legal porque nós como artistas, né, nós podemos servir as pessoas, né? Não é um servir para que a pessoa, não é aquele serviço de acomodar, né, as pessoas, mas é um serviço de reflexão, um serviço que vai gerar um impacto interno, né, dentro das pessoas. Então, ao mesmo tempo que a arte não tem aquela utilidade clássica, ela diz muito, né, sobre a nossa visão de mundo, como percebemos também as coisas, né, e com isso a gente tem a oportunidade de apresentar um novo olhar, uma maneira de enxergar, uma nova maneira de ver as coisas, né? Tem um autor muito legal, um escritor, que é o C.S. Lewis, né? E aí ele, certa vez, escreveu que os olhos da humanidade não eram o bastante, né? Aí ele até comenta que lamenta que os animais não podem escrever livros, porque ele ficaria muito feliz de saber como que uma abelha ou um rato percebe o mundo, né? E o que a gente pode tirar de lição com isso é que quando a gente está diante de uma obra de arte, se a gente concorda ou não com aquela obra, a gente tem a oportunidade de contemplar e ver o mundo por outros olhos, pelo menos tentar, né? Então, todo artista acaba servindo, né, a humanidade com seus trabalhos, né? Porque a gente tem essa oportunidade de ver o mundo através do olhar daquele outro artista, né? Exacto. Mira, una de las formas, digamos, que recientemente yo he estado estudiando es estas corrientes que ven el arte, digamos, o lo analizan filosóficamente desde varios puntos de vista. Hay unas corrientes que es más, entre comillas, decorativa, o sea, más como para el objeto,
Hay una corriente que habla más de la expresión, de cómo expresarse o comunicarse. Habla de un arte comunicativo que va muy alineado con lo que tú estás diciendo, porque las personas en realidad están comunicando su manera de ver, están expresando su manera de sentir el entorno. Y una manera también diferente de ver el arte, que es como una forma del conocimiento. De hecho, cuando nosotros hacemos algún tipo de expresión artística, en nuestro proceso creativo, lo principal, o sea, la primera etapa del proceso creativo es esa obtención de conocimiento. Y nosotros estamos, de cierta forma, cuando hacemos una obra, transmitiendo ese conocimiento. De maneras diferentes, sí, de maneras, como te digo, variadas en cuanto a lo literal o no en la que se está transmitiendo el conocimiento, pero sí, se está transmitiendo. Y más ahora, digamos, hay mucha más interacción del espectador, del público con la obra. Entonces se cierra todo el círculo y empieza a haber toda esa comunicación. Yo estoy muy, digamos, ahora con el tema de la cerámica, estoy muy en contacto de nuevo con corrientes bastante orientales, porque la cerámica evidentemente tiene una historia desde lo oriental muy, muy fuerte, eh, muy rica también, digamos, en China, en Japón. Y estoy muy, digamos, estudiando el tema esto de los objetos cotidianos. Hay incluso un movimiento que no recuerdo exactamente ahorita cómo se llama, pero hay un movimiento que se encarga, digamos, como te digo, se alinea hacia esta forma de ver las cosas, a esta forma de que el arte no tiene que ser necesariamente algo que vamos y vemos en un museo. O sea, no tengo que ir al museo de Bellas Artes para poder ver una obra de arte. Simplemente con tener en mi cocina una taza de té elaborada por una persona que también quiso transmitir una sensación cuando la fabricó. Eh, en cuanto al objeto cotidiano, implica todo, implica cómo lo usamos, la textura de ese objeto, qué sentimos con el tacto cuando lo tomamos, el peso, evidentemente lo visual también, que nunca deja de estar, ese disfrute de utilizar un objeto que tiene unas cualidades bastante particulares. Eso es muy oriental y se ha venido, digamos, difundiendo mucho acá en Occidente también. Un poco también por el tema de que, como somos tan diferentes, todas las cosas que vienen de allá nos resultan interesantes, nos resultan atractivas. Eso es genial porque ayuda muchísimo al proceso de transpostulación eh, y mucha más gente lo toma. Incluso en fotografía podemos ver eh, cómo últimamente acá en Occidente también se está usando mucho la penumbra. O sea, las fotos con muchísimo contraste, con partes, digamos, muy, muy, muy oscuras. Eso viene de allá, viene de Oriente. Y así se van enriqueciendo las maneras de ver las cosas. Como tú dices, sí, servimos. Cuando nosotros evidentemente hacemos una obra y la mostramos al público de alguna u otra manera, el público está experimentando muchísimas cosas cuando ve esa obra. Pues, puede llegar a experimentar sensaciones, puede llegar a ver a través de nuestros ojos, o sea, lo que nosotros quisimos representar, esa recreación que nosotros le dimos a nuestro entorno para hacer esa obra. Y termina siendo un proceso de comunicación y de enriquecimiento del conocimiento. Es muy profundo esto, que vale la pena estudiar. Yo le digo también a los alumnos, todo el que quiera ser bonsai o quiera entrar en este mundo del bonsai desde el punto de vista, digamos, artístico,
le viene bien esta cosa de investigar y estudiar las formas de arte, los lenguajes visuales y un poco de historia también, que ayudan a abrir la mente en cómo ver las cosas, abrir la mente en cómo analizar y en cómo terminar después actuando incluso. Es interesante. Genial, genial. Exatamente. Muito bom. José, gracias, muchas gracias. No, gracias a ti. Passou tão rápido assim, nem percebi, foi muito bom conversar sobre esses assuntos. Como é satisfatório ter alguém para conversar essas coisas assim. Então, muito obrigado mesmo, viu? Bueno, ¿qué te puedo decir? Yo muy agradecido por la oportunidad en primer lugar. No es algo que sea todos los días tener la oportunidad, como estábamos hablando hace un rato, de frenar, de sentarnos acá, hablar y conversar un poco de todos estos temas, expresarnos y tener, digamos, esta ventana, esta nueva ventana que tú estás ofreciendo para que los artistas se expresen un poco. Esa oportunidad es algo invaluable e estou muito agradecido por isso. Muito bom, graças. Como que as pessoas encontram você nas redes sociais, no Instagram? Como que está o seu perfil? Me pueden conseguir como Instagram, como josemarin.bonsai, josemarin.arte, y de la página nueva incluso, que es lo de bonsai.rogi. Sí. Que es, digamos, por donde voy a empezar a enmarcar todo. En Facebook también, José Marín, y tenemos la página Rogi, que, digamos, maneja la misma información y el mismo contenido. Básicamente eso, estamos planeando estar presentes también en otras redes sociales pronto, así que se verán novedades, se verán cosas nuevas. Vamos a estar anunciando, igual no voy a decir mucho por acá, pero vamos a estar, evidentemente nos movemos muchísimo por Instagram y por Facebook, así que cualquier cosa nueva que salga va a salir por ahí anunciado. Graças, muito bom. Agradeço também ao pessoal que ficou até o final desse podcast aí, que nos ouviu. Eu vou deixar o link do Instagram do José Marín na descrição do vídeo. Você que tem nos acompanhado no podcast aí, então peço a você que apoie o projeto, né? Então, tesourada nesse like aí pra gente, e a gente se vê no próximo podcast. Toda sexta-feira, no final da tarde, tem episódio novo. Um abraço a todos vocês, abraço a todos da Argentina, Venezuela, Brasil, todos que estiveram com a gente ouvindo o podcast. Muitas gracias. Gracias, José. Gracias. Estaremos en contacto. Muchísimas gracias y saludos a todos también allá en Argentina, allá en Brasil y a toda Latinoamérica, a todo lo que nos está escuchando. La verdad que un placer haber estado acá e conversar. Então, até mais, galera. Saudações artísticas para todos. Muito obrigado por estarem conosco nessa bandeja e vamos que vamos. Até o próximo episódio. Um abraço a todos. Até mais.